Sí, buenas tardes. En nombre del señor presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad y de la unidad académica, les damos a todos los participantes la más cordial bienvenida. El día de hoy, continuando con la semana de conmemoración de nuestra Corte Superior de Justicia de la Libertad, hemos programado la actividad académica a cargo del doctor José Palomino Manchego. El doctor José Palomino Manchego es profesor de la Universidad Mayor de San Marcos, de la Universidad de Lima, profesor de la Academia de la Magistratura, profesor visitante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, profesor visitante de la Universidad de Buenos Aires, miembro fundador de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, entre otros. Aquí le damos la más cordial bienvenida. Tendrá a su cargo la conferencia de las previsiones constitucionales y flujo en los derechos fundamentales. Dejamos con ustedes al doctor José Palomino Manchego, nuevamente agradeciéndole haber aceptado dar esta conferencia virtual, y los participantes pueden hacer sus preguntas al final de la conferencia. Doctor José Palomino Manchego, le damos la más cordial bienvenida y puede empezar con su pregunta. Muchas gracias. Muy amable por la fina atención y la presentación que se ha tenido a bien para con mi persona, a fin de compartir con todos ustedes, queridos magistrados de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, este 196 aniversario de la Corte Norteña, que fue fundada el 26 de marzo de 1824. Quiero extender ante todo un saludo y un agradecimiento al presidente de la Corte de Justicia de la Libertad, el doctor Óscar Alarcón Montoya, y también al causante para que yo me dirija a ustedes una vez más. Yo lo hago hace 20 años, cuando dictaba el curso en la Academia de la Magistratura. Me estoy refiriendo al magistrado Julio Neira Barrantes, que fue uno de mis mejores alumnos en la unidad de posgrado de la prestigiosa Universidad Antenor Orrego. Fue él quien me propuso este tema, y la verdad que lo acepto con el mayor de los agrados. Es decir, para hablar en una fecha conmemorativa y de homenaje a los jueces de la Corte Superior de la Libertad, hablar sobre las imprevisiones constitucionales y la incidencia que tiene en los derechos humanos. Todo ello producto de la propia coyuntura que estamos viviendo. En realidad, hemos querido hacer un esbozo abordando algunos temas que constituyen los que actualmente saltan a la vista de toda la sociedad civil. Por eso lo primero que voy a hacer aquí es llevar adelante la delimitación del tema y el estado de la cuestión. Luego voy a abordar el estado de emergencia como un concepto jurídico indeterminado. A renglón seguido voy a explicar el tránsito que hay de la Constitución peruana de 1979 a la Constitución de 1993. A renglón seguido también abordaremos el impacto
del COVID-19 en el mundo jurídico, con especial referencia en los derechos humanos. Y finalizaré con dos breves conclusiones que por lo demás son conclusiones provisionales. Doctor, ¿tiene una tele prendida cerca? ¿Aló? Doctor, ¿tiene una tele prendida cerca, digo? ¿Me escucha? Se escucha como una interferencia de una tele o algo. Ya. A ver, voy a ver si hay una interferencia. A ver, voy a ver en mi lado. A ver, doctor. Escucho una bulla. Ahí. La interferencia no es mía. Sí. ¿Me escucha? Un ratito. La interferencia no es mía. ¿Y puede silenciar de repente el audio de alguien que está encendido? Pareciera que los extraterrestres libraron una batalla cósmica en el planeta Tierra antes de marcharse. ¿Ahí? Se sigue escuchando bulla. Se les pide a todos los participantes que apaguen su micro para poder escuchar la conferencia. Lo que tenemos también son los restos arqueológicos. Ahora sí no escucho nada. Ahora sí, perfecto. Ya no hay interferencia. Me avisan si seguimos el hilo conductor explicativo. Puede continuar, doctor. Sí, ya no hay interferencia. Gracias. Ahora sí, muy amable. Ya no hay interferencia. Muy bien. Recalcando una vez más, quiero entonces explicar expositivamente hablando el diagnóstico situacional y estado de la cuestión, el estado de emergencia como concepto jurídico indeterminado, el tránsito que hay de la Constitución de 1979 a la de 1993, luego el impacto del COVID-19 en el mundo jurídico y su incidencia en los derechos fundamentales. Y finalmente abordaré dos cuestiones a modo de ajuste de cuentas, cuáles son conclusiones que hoy en día todo el mundo lo está viendo porque el tema del COVID-19 es una pandemia que arrastra todo el globo terráqueo. Si me dirijo a magistrados, lo primero que se me viene a la memoria es la función tuitiva, la función protectora en salvaguarda y defensa de los derechos fundamentales. Permítaseme abrir entonces una breve pestaña antes de bocetar lo que acabo de mencionar para explicar en mi sentir la forma como los magistrados en el primer tercio del siglo XXI imparten la justicia sin mácula. Y ello obedece básicamente a la coyuntura que estamos viviendo en la actualidad, porque la clave del arco para poder demostrar que hay una protección de los derechos fundamentales es precisamente la función jurisdiccional que imparte el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional por el hilo conductor de los procesos constitucionales. Y eso es lo que se viene desarrollando en estos últimos tiempos. Tengo aquí sobre el tapete un libro que se publicó en fecha reciente en el prestigioso Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que se llama El Juez Constitucional y que son 2 tomos. No empecé a decir de que voy a enviar a los organizadores mañana algunos links que pueden servir a modo de complemento para atar mejor los cabos a los expositores que van a seguramente exponer más adelante y, lo más importante, para los participantes. ¿Por qué? Porque el tema tiene que ser en todo su contexto desarrollado in globo. Cuando llueve, ahora más que nunca, todos se mojan. Por eso que la función jurisdiccional hoy en día constituye la clave del arco para poder justificar el por qué hay un Estado social y democrático de derecho. El otro tema que también es menester para los magistrados, y lo vengo reafirmando ya durante
cerca a 20 años en la Academia de la Magistratura, es el relacionado con la jurisprudencia constitucional. Si el título de mi exposición es Imprevisiones constitucionales, entonces habría que ver cómo nació las imprevisiones constitucionales y cómo, andando el tiempo, los jueces de la constitucionalidad, a partir de criterios hermenéuticos, interpretativos y creadores, llenan esos espacios o vacíos que en su día no pudo prever el operador constituyente. Las imprevisiones constitucionales, si quisiera decirse coloquialmente hablando, son esos espacios, son esas lagunas que cuando se discutió, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, 1787, en la Convención de Filadelfia, el nacimiento de la primera Constitución, los constituyentes, Mason, Jefferson y compañía, Roosevelt, por ejemplo, y compañía, no tuvieron en cuenta lo que mañana más tarde, por las propias exigencias, en el caso nuestro, de la mundialización, de la posmodernidad, de la sociedad del riesgo, por citar unos cuantos botones de muestra, jamás imaginaron que iba a suceder. Por ejemplo, para entender el título de mi exposición, Imprevisiones constitucionales. Los norteamericanos en 1787 jamás se imaginaron que al fluir de los años, en el siglo XX, por ejemplo, iban al margen de la fuerza naval, al margen de la fuerza terrestre de la Confederación y de la Unión, iban a ver los aviones. Por eso que la Constitución, andando el tiempo, reconociendo que tiene cláusulas pétreas, eternas y inmutables, en el tema de lo que ellos aplican, las enmiendas constitucionales, suplieron este vacío. Y hoy en día también hay muchos vacíos que suplir, y especialmente en materia de derechos fundamentales, especialmente en materia del proceso penal, especialmente en materia de derecho penal, las figuras delictivas, y en el caso anterior, el tema de las prisiones preventivas, especialmente en el derecho laboral, especialmente en el derecho administrativo, el tema de los contratos administrativos, por ejemplo, el tema de la función pública, el tema del servicio público. En consecuencia, la Constitución en Estados Unidos es lo que dicen los 9 jueces supremos norteamericanos. Y una Constitución no puede decir todo. Por ejemplo, el derecho al agua potable, por ejemplo, el plazo razonable, por ejemplo, la objeción de conciencia. Estaba en el orden internacional a través de lo que se conoce con el nombre de control constitucional, supra o internacional, o el control de convencionalidad. Posteriormente, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, lo reafirmó, porque, por ejemplo, el tema de los plazos dilatorios, el tema, por ejemplo, del derecho al agua, es un tema que andando el tiempo se ha ido constitucionalizando. Por eso que los jueces del siglo XXI tienen que ser creadores, máxime cuando desarrollan una función tuitiva con relación a la forma como se protegen los derechos fundamentales. Y hoy en día saltan a la vista el Palacio de la Libertad, que es el habeas corpus, y el proceso de amparo. Dicho esto, habría que precisar algo también muy importante: el estado de la cuestión y la delimitación del tema. ¿Por qué? Porque estamos hoy en día en un estado de emergencia. Vivimos hoy en día lo que se conoce con el nombre de toque de queda. Y esto restringe los derechos fundamentales. Y por lo tanto, estas circunstancias tienen que ser excepcionales. Y cuando las dicta el presidente de la República, tienen que ir a tenor de lo que dice el entramado normativo constitucional. Y por ello
estas emergencias constitucionales no están exentas de control? La respuesta es muy simple. En el caso de Perú, la década de los 70, la década de los 80, la década de los 90, ¿qué hemos vivido? ¿Qué hemos vivido? Entonces, el mejor botón de muestra es lo que dice la Comisión de la Verdad en su informe final, en donde desarrolla claramente las yugulaciones, las tropelías que se han cometido contra las personas y evidentemente lo que da a luz y que es irrecordable, las fosas comunes y las ejecuciones forzadas. Por eso que en América Latina los estados de emergencia son temas vidriosos, son temas delicados y hay que verlos a partir, en mi sentir, de tres ángulos visuales. Uno que es el derecho internacional, o mejor dicho, el derecho internacional de los derechos humanos o control de convencionalidad. Dos, el derecho internacional humanitario. Y tres, que es el que yo estoy abordando a partir de lo que dice la Constitución. Y ahí se me venía a la memoria algunos libros que he vuelto por la fuerza de las cosas y porque así está en este momento exigiendo el mundo contemporáneo, he vuelto a mis viejas lecturas. Se me viene a la memoria, por ejemplo, el libro de Fernández Segado, El estado de excepción en el derecho constitucional español. Se me viene a la memoria el libro, por ejemplo, de Pedro Cruz Vialón, que es otro libro clásico, El estado de sitio y la Constitución. Un libro, por ejemplo, el de Daniel Sobato, Los estados de excepción y los derechos humanos en América Latina. En el Perú, García Belaúnde, cuando redacta su tesis doctoral sustentada en 1974, en su libro El habeas corpus en el Perú, jamás, conjuntamente con Jorge Power Muñoz, que tiene otro libro desarrollado en función de lo que es Constitución y estado de excepción, jamás se imaginaron que el estado de excepción que estamos viviendo se iba a desarrollar en esta complexión y, por cierto, también pensando en el siglo XXI. Ven ustedes cómo las imprevisiones constitucionales, de una u otra forma, andando el tiempo, hoy en día mejor todavía, con la interpretación constitucional, con el control constitucional, con la sentencia constitucional, los jueces suplen esos vacíos. Los jueces suplen esos vacíos. Y eso, evidentemente, hace que el juez esté al corriente, esté al tanto y tenga sobre el tapete hoy en día la plataforma virtual, porque eso es lo que estamos viviendo prácticamente. Ayer, por ejemplo, cayó en mis manos un proyecto de ley que establece medidas excepcionales para el deshacimiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por contagio del virus COVID-19. Y este es un botón de muestra para que se reafirme una vez más la forma como los magistrados hoy en día tienen que estar al corriente con las nuevas normativas que se van dando. Ya he mencionado todo esto a través de las disciplinas, tales como el derecho administrativo. Y mejor todavía, estar al corriente con lo que está últimamente publicando en el Diario Oficial del Peruano el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través de diversas resoluciones administrativas. Muy bien, se me viene a la memoria, por ejemplo, Carl Schmitt, el famoso teórico alemán, en su libro La dictadura, en donde ve claramente en el eco histórico de que los regímenes de excepción nacen en el Imperio Romano. Jamás se imaginó, pues, que hoy en día, ¿no?, la pandemia, el COVID-19, iba a llevar adelante este tipo de decisiones excepcionales. Son anormalidades. La anormalidad tiene otra cara, que es la que nosotros vivimos para respirar aires de paz, de justicia y de libertad, que es la normalidad. Y Smith jamás imaginó en su libro clásico las excepciones que estamos viviendo en pleno siglo XXI. Y en el primer tercio del siglo XXI hay un nuevo enfoque que se está viviendo y experimentando como resultado del COVID-19.
Y ya lo ha dicho, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la declaración del primero barra 20 del 9 de abril del 2020. Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectivas de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales. La propia Naciones Unidas, a través del Consejo Económico y Social, su Comisión de Derechos Humanos, han estudiado y reflexionado desde hace más de 3 décadas el problema que acarrea las emergencias y los alcances que tiene a nivel global. En ese sentido, hay que sostener de que Huntington, por ejemplo, en El choque de civilizaciones, Fukuyama, en El fin de la historia, ¿intuyeron estos problemas? Evidentemente que no. Y esto es uno de los aspectos que me va a servir a modo de reflexión para centrarme ahora en el marco jurídico constitucional. El otro punto que es menester picotear es el estado de emergencia como concepto jurídico indeterminado o concepto jurídico abierto, las diversas acepciones que se da y diremos una breve conceptualización. Desde nuestra perspectiva, los conceptos categoriales del derecho constitucional muchas veces ofrecen dificultades a la hora de desarrollar su conceptualización y sus caracteres generales. Por ventura, con el nacimiento del derecho procesal constitucional, a partir de la jurisdicción constitucional y a partir de la interpretación constitucional, este déficit ha sido superado. Más todavía con las sentencias que dimanan del Tribunal Constitucional en su condición de intérprete supremo de la constitucionalidad. Esta deficiencia hoy en día es lo que da nacimiento a lo que ya dije, las imprevisiones o las lagunas constitucionales. Y aquí hay que hacer 2 avenidas. El mundo jurídico, hoy en día en el mapa comparado, tiene 2 grandes sistemas jurídicos, sin obviar, por ejemplo, el sistema jurídico religioso y el sistema que ya no existe, que es el sistema jurídico socialista. Me refiero al sistema jurídico del common law. El sistema jurídico del common law es un sistema jurídico creador, y ese sistema jurídico creador viene a colación ahora, por ejemplo, con lo que voy a enseñar. Tengo aquí en mano segura las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué menciono este libro? Me estoy dirigiendo a magistrados, básicamente. Me estoy dirigiendo a futuras generaciones que, andando el tiempo, también van a impartir la justicia sin mácula. Porque el common law norteamericano es una función que gira sobre la base de la jurisprudencia constitucional. Ya lo dijimos, en Estados Unidos la Constitución es lo que dicen los 9 jueces supremos norteamericanos. Y por eso que hay una función intuitiva, hay una función creadora. No necesitan los jueces norteamericanos que de cabo a rabo lo diga la Constitución. No necesitan los jueces norteamericanos que los derechos fundamentales, y ahí nacen los derechos implícitos y los derechos no enumerados, estén sobre la base de un catálogo popurrí en la Constitución. Y la figura principal y la más importante, yo diría, en la evolución histórica del common law norteamericano, es un juez creador, es un juez garantista, llamado John Marshall, capitán del Regimiento de Caballería de Virginia, y que cuando John Adams lo nombra presidente y primero magistrado del Tribunal Supremo en 1801, hasta 1835 demostró cómo se hace la interpretación constitucional, demostró cómo los jueces crean derecho. Y esto es importante traer a colación ahora más que nunca. Y a la otra vera tenemos el civil law, en donde también hay una función creadora, en donde también hay una protección procesal. Y eso hoy en día se ve especialmente en América Latina
a través de lo que mi maestro Domingo García Belaúnde llama el modelo dual o modelo paralelo, es decir, la función que le cumple, por ejemplo, a los magistrados de la Corte Superior de la Libertad con el control difuso, o por ejemplo, el control concentrado a partir de las sentencias hermenéuticas que dimana el Tribunal Constitucional. De lo expuesto se infiere claramente de que vamos a encontrar conceptos jurídicos abiertos o conceptos jurídicos indeterminados. Eso lo reafirmaré en los segmentos que vienen a renglón seguido. Pero para demostrar lo que venimos diciendo, es preciso señalar lo siguiente. Los estados de emergencia ofrecen una diversidad terminológica de acuerdo a la tradición histórica en el horizonte constitucional. Como botones de muestra, mencionemos estado de excepción, derecho de excepción, estado de sitio, estado de urgencia, estado de alarma, estado de prevención, estado de guerra interna, dictadura constitucional, suspensión de garantías, ley marcial, bando de guerra, poderes de crisis, poderes especiales, toque de queda, emergencia pública, estado de necesidad, poderes extraordinarios del Poder Ejecutivo, situación de necesidad del Estado, medidas excepcionales, suspensión de derechos fundamentales, subrayo una vez más, suspensión de derechos fundamentales que lo vamos a desarrollar más adelante, circunstancias excepcionales o extraordinarias, con un largo, etcétera. En tal sentido, hay que reconocer que entre ellas hay matices, singularidades, vasos comunicantes, todos ellos siguiendo la tradición histórica de cada Estado. Para los fines de la presente exposición, tomaremos como botón de muestra el rótulo, abro comillas, estado de emergencia, cierro comillas. Adviértase una vez más que en el mundo jurídico existe una peligrosa línea tendencial. La excepción se convierte en la regla. ¿Y quién, si esto sucede, ex hipótesis, garantiza? ¿Quién reafirma la seguridad jurídica? Naturalmente que lo hace el juez de la constitucionalidad. Por ello, nos ascribimos íntegramente al juicio certero de mi antiguo maestro compostelano Francisco Fernández Segado, cuando ya en su día dio un toque de clarín. Abro comillas. No siempre se desenvuelve la vida del Estado de conformidad con su ordenamiento jurídico. Muy al contrario, en ocasiones se producen perturbaciones en el normal ejercicio de los poderes públicos, perturbaciones que hacen verdaderamente imprescindible la adopción de medidas excepcionales. Bien es cierto que en otras ocasiones tales medidas excepcionales no son sino la más palpable y patente muestra de la arbitrariedad del poder. Cierro comillas. En consecuencia, hay que evitar, como ha sucedido en épocas sombrías en el pasado, no muy lejano, consecuencias y prácticas peligrosas que vayan a atentar el sistema democrático, el Estado de Derecho y, lo más importante, el respeto irrestricto de los derechos humanos, evitándose de esa forma violaciones flagrantes. Y es ahí donde se requiere la participación activa, inmediata, de los poderes públicos, teniendo como núcleo duro la transparencia pública. ¿Y esto por qué? Para evitar, lo estamos viendo y lo tenemos a flor de labio, el tema de la corrupción, que justo en momentos difíciles y vidriosos se está llevando a término su desarrollo. El legislativo y el ejecutivo tienen un control. El legislativo tiene un control muy importante. Y ese control importante es el control político. ¿Por qué digo el control del legislativo? Porque hasta ahora no se da una ley que regule el estado de emergencia. Y esa ley la tiene que dar el Congreso de la República. Porque los estados de emergencia, igual que el estado de excepción,
de acuerdo a lo que dice la Constitución, nace precisamente con un decreto supremo que lo dimana el Poder Ejecutivo a través del presidente de la República. Y el más importante, el Poder Judicial, que precisamente a través de los procesos constitucionales de la libertad es el que se encarga de proteger procesalmente los derechos fundamentales y o constitucionales y volver las cosas al estado anterior. En ese sentido, no le ha faltado razón al nonagenario amparista mexicano Héctor Fix-Zamudio cuando sostiene que en América Latina los estados de emergencia o estados de excepción han sido crónicos. Una breve conceptualización de un estado de emergencia, y voy a citar a mi buen amigo, al presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Daniel Sapsay, para decir lo siguiente, abro comillas, el estado de emergencia es aquella circunstancia absolutamente excepcional y súbita que se interpone al normal desarrollo de las instituciones y que obliga a mitigar de manera transitoria el carácter imperativo de las normas de derecho público contempladas en la ley fundamental. O lo que dice Fernández Segado, ¿no? Conjunto de circunstancias previstas, al menos genéricamente, en las normas constitucionales que perturban el normal funcionamiento de los poderes públicos y amenazan a las instituciones y principios básicos del Estado y cuyo efecto inmediato es la concentración en manos del gobierno de poderes o funciones que en tiempo normal deben estar divididas o limitadas. Un tercer punto que hay que analizar aquí y que guarda estrecha relación también con los derechos fundamentales es el tránsito que hubo de la Constitución del año 79 a la Constitución del año 93. La Constitución, la primera Constitución, mejor dicho, de 1823, curiosamente no decía nada al respecto. Y casi todas las constituciones del siglo decimonónico, 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867, en realidad le daban poderes absolutos no al poder ejecutivo, sino al poder legislativo. Mejor dicho, era el poder legislativo quien tenía adelante este tipo de función. No empecé a decir también, como en su día lo advirtió el maestro Manuel Vicente Villarán, que el Perú ha vivido haciendo y deshaciendo constituciones. Ahora bien, derivación lógica de lo anterior es entonces hacer ahora una comparación del estado de emergencia en el Perú entre lo que va a caballo en la Constitución de 1979 y la Constitución de 1993. La Constitución del 79, de acuerdo a una lectura al pie de la letra, deja notar claramente de que lo que se suspendían eran las garantías constitucionales, mientras que la Constitución del año 93 lo que apunta es que se suspende el ejercicio de ciertos derechos fundamentales. ¿Y qué derechos fundamentales? No los he tocado al comienzo, es el mejor momento para ponerlos sobre el tapete, son los que se suspenden. ¿Cuáles son esos derechos? Antes de ello, importa dar una conceptualización de lo que son los procesos o garantías constitucionales, o como lo llamaba la ley 23.506, acciones de garantía. Se trata de instrumentos de tutela, se trata de mecanismos que establecen una suerte de salvaguarda de los derechos fundamentales, o lo que decía el maestro Fix-Zamudio, que las garantías o procesos constitucionales son remedios procesales que curan males patológicos. ¿Y qué son los derechos fundamentales? Vienen a ser un conjunto de atributos inherentes a la persona humana sobre la base de ciertos rasgos característicos. Por ejemplo, desde el punto de vista de lo que es innatos, congénitos, inalienables, imprescriptibles, inviolables, intransigibles
y de orden o naturaleza supra o internacional. Esta internacionalización ha dado nacimiento a lo que se conoce, toquémoslo brevemente, el control de convencionalidad, porque ahí está precisamente la función que le cupe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la base del Pacto de San José de Costa Rica de 1969, establecer reglas de juego. Y dentro de esas funciones que tiene, volveremos sobre ella, están las opiniones consultivas. En ese interín de la Constitución del 69 a la Constitución del 93, entonces vamos a encontrar un espacio, que es el año 87. ¿Qué derechos fundamentales están en peligro o amenazados? ¿Qué derechos fundamentales? Vida, libertad, seguridad, derecho a reunión, por ejemplo, ius movendi et ambulandi, libertad locomotora, por citar los más importantes. Entre el año 79 y el año 93, la Corte Interamericana dio dos opiniones consultivas. Opinión consultiva 8/87 y opinión consultiva 9/87. De su lectura se desprende lo siguiente. Uno, de que lo que se suspende en realidad es el ejercicio de ciertos derechos fundamentales para el estado de excepción. Los demás derechos fundamentales, evidentemente, no se pueden suspender. Dos, se deja de lado ya esa imprecisión de que lo que se suspendía eran las garantías constitucionales. Eso es imposible. Yo no puedo suspender una garantía constitucional, porque si yo suspendo el habeas corpus, entonces, como en un estado de emergencia, voy a desarrollar el trámite procedimental del proceso de habeas corpus. Y ahí se me viene una sentencia que en su día dictó el expresidente de la Corte Suprema, César San Martín, por esa época en donde había todavía una oscilación, había todavía sombra de dudas. En pleno estado de emergencia, César San Martín admitió un proceso de habeas corpus, obvio, montado sobre los hombros de la razonabilidad y de la proporcionalidad. Aquí hay un espacio que merece ser puesto al corriente, y es el siguiente. Uno, cuando la Constitución de 1979 se dio su nacimiento, al poco tiempo se nombró una comisión que elaborase el anteproyecto de la ley 23.506, que la presidió Domingo García Belaúnde. Esa comisión advirtió que la Constitución del año 79 estaba haciendo una imprecisión terminológica sobre la base de lo que siempre se presentan, ¿no? Este es el tema de las imprevisiones, o puede ser el tema también de que hay derechos jurídicos o conceptos jurídicos abiertos o indeterminados. Sin embargo, cuando el Congreso de la República, en ese entonces era bicameral, la Cámara Alta del Senado y la Cámara de Diputados, promulgó, sancionó y publicó en el Diario Oficial del Peruano la ley 23.506, no lo tomó en cuenta y se quedó ahí. Luego viene otra época, y esa época es el año 2004. El año 2004 se da nacimiento al Código Procesal Constitucional. Y el Código Procesal Constitucional, ya con lo que decía la Constitución de 1993, reafirma de que efectivamente lo que se suspende es el ejercicio de ciertos derechos fundamentales. Aquí no quiero dejar sobre el tapete algo muy importante, y es lo siguiente. El Tribunal Constitucional ha puesto reglas o parámetros para que se delimite la forma como se aplica un estado de emergencia. Yo creo que los más importantes que saltan a la vista en términos prácticos son, por ejemplo, la razonabilidad, la proporcionalidad y la temporalidad. Esto es muy importante traer a colación, ¿ya?, para desarrollar
el tema que estamos exponiendo. Y una última advertencia, que también se puede suplir de aquí en adelante en una futura reforma constitucional. Durante el gobierno de Valentín Paniagua se nombró una comisión para que elabore las bases de la reforma constitucional. Esa comisión desarrolló un segmento muy importante y hay que tener en cuenta a los efectos de que se establezca la forma cómo debe darse las normas dentro de un estado de emergencia. Con lo cual, teniendo todos estos insumos, yo creo que no va a haber ya ningún problema seguramente mañana más adelante en una reforma constitucional. El punto 4 está relacionado con el impacto del COVID-19 en el mundo jurídico, especialmente en el derecho constitucional. Este es un tema vivo. El propio impacto que ha tenido el COVID-19 en el firmamento jurídico, más en concreto, por ejemplo, en Italia, que curiosamente la Constitución transalpina, conocida como Constitución de la posguerra de 1947 en actual vigencia, no tiene estado de emergencia, no tiene estado de excepción. Debe ser seguramente por esas ingratas experiencias que tuvo a caballo entre la Primera Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial, a través de esa línea ideológica que tanto daño hizo a la humanidad, llamada el fascismo. Francia también, Alemania también, España también, ¿no? En realidad, en el derecho constitucional son países desarrollados frente a países que, ejemplo, América Latina, tienen democracias frágiles, tienen democracia de fachada. Eso debe tenerse en cuenta para ver el impacto del COVID-19. ¿Y cómo también hay que visualizarlo? La respuesta es muy simple, a través de formas de Estado y a través de formas de gobierno. En Europa casi todos los estados son estados federales, y los estados federales en Europa también tienen a su turno dos hijos, uno que es el estado regional y otro que es el estado autonómico. ¿Y por qué pongo sobre el tapete este ejemplo? Lo ponemos por una sencilla razón, porque un estado constitucional, en realidad, al momento de superar, al momento de darle fórmulas y al momento de evitar la pandemia, lo tiene que hacer a través de políticas públicas, especialmente las políticas públicas sanitarias, ¿no? El tema, por ejemplo, de los ancianos, que es muy delicado, lo tiene que hacer a través de políticas públicas educativas, lo tiene que hacer a través de políticas públicas desde el punto de vista penitenciarias, lo que se está viviendo hoy en día y que es una bomba de tiempo. Y si yo pongo el ejemplo de Argentina, puedo darme cuenta que Argentina es un estado federal. Y Argentina, en fecha reciente, ha adoptado, no a nivel de estado unitario como es Perú, en donde el presidente de la República es el que impone la regla de juego por mandato constitucional, sino a nivel de provincias. Esas provincias son estados federales y cada provincia es autónoma. La provincia no espera al presidente de la República, cada provincia desarrolla su campo de acción, mientras que los otros estados, la otra forma de estado, que fue la forma de estado unitario, ahí es donde viene el problema, porque todo se centra en la capital de la República. Eso es muy importante tener en cuenta al momento de que se planteen soluciones pacíficas y contundentes al COVID-19. Igual sucede, por ejemplo, también con los gobiernos parlamentarios o con los gobiernos presidenciales. Inglaterra, un gobierno parlamentario. Estados Unidos, un gobierno, qué curioso, presidencial. Y son, especialmente Estados Unidos, los países que más han sido maltratados por esta pandemia a nivel mundial. Por lo tanto, es bueno recordar que en los estados de emergencia no están por encima de la Constitución. Al contrario, los estados de emergencia siguen los lineamientos y los parámetros del entramado normativo constitucional.
estamos viviendo un sentimiento de vulnerabilidad y de fragilidad humana. Buena prueba de ello es el derecho a la vida y el derecho a la salud. No lo he mencionado y recién voy a mencionar el derecho a la salud, porque este derecho a la salud puede traer catástrofes y el remedio puede ser más caro que la enfermedad. Y ahí es donde está la preocupación, por ejemplo, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Instituto Nacional Penitenciario, por citar 3 botones de muestra. ¿Por qué? Porque el derecho a la salud, pensamos que hoy en día está en crisis. Estamos viendo a diario la fragilidad del sistema inmunológico, repito, de los mayores de 60 años, la falta de alimentos, la pobreza. Y una vez más, todos estos botones de muestra ponen en evidencia de que tienen que haber medidas garantistas. Las medidas tomadas por el gobierno central, el Poder Ejecutivo, por el conducto del presidente de la República, a través de los decretos supremos, provoca el distanciamiento social y la crisis laboral, la crisis económica y la crisis educacional, y pone en alerta al mundo jurídico. Y el mundo jurídico tiene operadores, y los operadores que defienden hasta con las uñas de león a través de procesos constitucionales los derechos fundamentales son los jueces de la constitucionalidad. No debe esperarse las consecuencias psicológicas que trasuntan en la ansiedad, en la depresión, complementado con las manifestaciones psíquicas. En ese sentido, tócanos ahora arribar a 2 conclusiones provisionales. Primero, el derecho constitucional y sus cultores de tan importante disciplina del derecho público, a través de la Constitución, regulan las relaciones pacíficas entre gobernantes y gobernados en el escenario de un Estado social y democrático de derecho, y se colocan al pie del cañón para combatir y dar soluciones pacíficas, ¿no?, a fin de controlar, al igual como lo está haciendo la ciencia médica, controlar y solucionar problemas que trasuntan en el mundo contemporáneo. Se requiere hoy en día, como lo está sugiriendo Ferrajoli, una suerte de democracia comunitaria. Ya no la democracia que se desarrollaba en el mundo helénico de Demos y Kratos, porque el vocablo democracia también es un concepto jurídico abierto, también es un concepto jurídico indeterminado. Y eso porque tenemos que ver una especie de frenos y contrapesos sin violar o amenazar derechos fundamentales para darle solución a este problema. Y ahí es donde también está de por medio la función delicada y sin mácula del juez de la constitucionalidad. Segunda conclusión. Al cierre de la exposición estaba pensando cómo las noticias a nivel mundial dan prácticamente cifras cuantificadas del COVID-19 y que son totalmente devastadoras. Y por cierto también, todo esto es preocupante. Por ello es que el futuro que nos depara es incierto, empero hay que estar preparados para afrontarlo. La historia, como juez de jueces, no engaña. Ya se han presentado otros virus, otras pandemias, desde los inicios de la humanidad. Y ahora, más que nunca, tenemos que estar preparados. Recuérdese bíblicamente, luego de la tormenta viene la calma. En ese sentido, señores magistrados de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, reafirmo mi gratitud y mi agradecimiento por tan fina invitación y les deseo que en la función que les cupe desarrollar y que lo están haciendo de manera aplomada, Dios y la divina providencia los ilumine, porque el único que puede tener un criterio de conciencia, ya lo decía Calamandrei, en su soledad, es el juez, y él es el que absuelve o condena,
y él es el que garantiza el debido proceso, y él es el que protege derechos fundamentales. Y estamos completamente seguros que una corte con tradición histórica, que ya está a puertas de sus 200 años, a través de todos sus magistrados, así lo viene haciendo, y las nuevas generaciones y el ejemplo que ustedes dejen será, vamos a decirlo así, la reafirmación de un Estado social y democrático de derecho. Muchas gracias por su paciencia y estoy a disposición de las preguntas que estimen conveniente con todo el mayor de los sagrados. Bien, agradecemos la ponencia del doctor Palomino Manchego. Si alguno de los asistentes tuviera una pregunta, por favor, lo hace de manera directa, activando su audio. Buenas tardes, mi querido doctor y amigo José Palomino Manchego. Quería hacer una consulta, una pregunta respecto del tema de las imprevisiones constitucionales. Un claro ejemplo sería, en cuanto a la temática, el desarrollo de la ponencia, la propia declaración de estado de emergencia actual en Perú, dado que la Constitución Política del Estado no prevé que se pueda declarar un estado de emergencia por razones de salud. ¿Cuál es su opinión, doctor? Me leyó la mente y por eso que siempre las intervenciones atan cabos, que muchas veces al expositor, por razones de tiempo, y sabemos que el tiempo es tirano, no lo dice. Yo estoy de acuerdo con esa política, claro, pero habría que decir, hay que reformar la Constitución. La Constitución en el siglo XXI es la Constitución abierta. Si la Constitución fuera cerrada, entonces, ¿dónde quedaría la jurisprudencia creadora, la jurisprudencia hermenéutica? ¿Dónde quedaría la doctrina jurisprudencial? ¿Dónde quedarían los precedentes vinculantes? No podían entrar al mundo jurídico. El mundo jurídico es una textura abierta, siguiendo a Hart. Por eso es que esa última frase que usted ha dicho es correcta. El tema de la salud. ¿Qué tiene que ver la salud pública acá? No, un momento. Hasta que yo reforme la Constitución con un Congreso que recién está cuajándose, podría traer pues consecuencias negativas y catastróficas. Ese es un ejemplo claro de cómo hoy en día ha vuelto sobre el tapete el tema de la imprevisión constitucional. Estoy tomando nota para enviarles mañana un libro que hemos sacado el año 2000, hace 20 años aproximadamente, con el profesor Néstor Pedro Sagüez, que habla precisamente sobre las imprevisiones constitucionales. Las imprevisiones constitucionales, mejor momento para decirlo, no envejecen, al contrario, cada día están como los vinos en los viejos odres, están mejor. ¿Por qué? Porque el mundo jurídico es dinámico, el mundo jurídico no es estático, la ciencia avanza a ritmo galopante, especialmente la ciencia médica, especialmente hoy en día la química, por ejemplo, farmacéutica, por ejemplo, cómo están ya estudiando a ritmo prusiano para dar soluciones felices y esperemos que al final del túnel haya una lucecita. Soluciones, por ejemplo, el tema de la vacuna contra el COVID-19. Por eso que esas imprevisiones constitucionales, mejor momento para decirlo, las suple el juez de la constitucionalidad. En Estados Unidos, repito, John Marshall, cuando vio en el leading case Marbury versus Madison, cómo resolver a través del control difuso o a través de la técnica de la revisión judicial, los constituyentes de Filadelfia en ningún momento, hasta el día de hoy, han puesto qué cosa o cómo se aplica el control difuso, o sea, a través de la inaplicabilidad. Esa es una creación jurisprudencial. Por eso que yo no pierdo tiempo para hacer mis citas desde el punto de vista de mis procesos constitucionales. Yo me remito, muy fácil, a la jurisprudencia de la Suprema Corte norteamericana. Y le voy a poner un ejemplo también, ya que usted ha puesto
el punto sobre las IES. El proceso de amparo es un proceso constitucional. En los procesos de amparo, 1979, 1993, Ley 23.506, Código Procesal Constitucional, en las medidas cautelares no dice nada si es que se puede hacer uso de la palabra. Entonces yo, volviendo a mis viejas lecturas, yo dije que no es así, porque el derecho a la defensa es sacro. Aquí no hay derechos patrimoniales. Aquí hay vida, libertad, seguridad. En todo caso, derechos fundamentales. En todo caso, derechos fundamentales. ¿Y qué cosa hice? Planteé una demanda de amparo y el Tribunal Constitucional me dio la razón. Entonces, a partir de esa sentencia de amparo, hoy en día, todos los abogados de los justiciables, demandantes, demandados, informan oralmente en medidas cautelares de los procesos constitucionales. No voy a forzar la figura y voy a pedir, ¿no?, que también se informe en medidas cautelares desde el punto de vista de lo que se discute en el fondo, que son los derechos patrimoniales. Es dificilísimo, porque pondría al corriente a la otra parte, y si quiero hacer un embargo, de repente ya no lo puedo hacer. ¿Ve? Esas imprevisiones constitucionales van saliendo en función de petitorios que los propios actores desarrollan en un campo de acción. Y ahí también quiero acentuar algo muy importante. El rechazo en pleno estado de emergencia, el rechazo liminar de los habeas corpus, hasta que suba a segunda instancia. En segunda instancia se revoca y admítase a trámite el habeas corpus, con lo cual, miren, todo el tiempo que hemos perdido. Olvidémonos de que estamos hablando hoy en día del COVID-19. ¿Cómo yo puedo rechazar un habeas corpus si no he visto el cuerpo? Salvo que sea un habeas corpus instructivo, ¿no? Eso depende de qué, depende de la experiencia, depende del sentido común que tiene el juez, y más aún cuando es un juez garantista, y naturalmente que está al día, al corriente, con su lectura, de autores clásicos, con una buena formación en derecho constitucional, y lee jurisprudencia norteamericana, lee jurisprudencia de la Corte Constitucional Italiana, lee jurisprudencia del Tribunal Federal Constitucional Alemán, que curiosamente, estas dos últimas cortes se montan sobre los hombros de la jurisprudencia que viene dimanando desde el siglo XIX la Suprema Corte norteamericana. No estoy copiando, pero sí me da un sentido común, sí me da una pista, sí me da una avenida para poder yo resolver los petitorios de los justiciables. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Mi doctor, creo que ya no hay ninguna otra pregunta de los participantes. En nombre de la Corte Superior de Justicia de Libertad y de la coordinación de la unidad académica, nuevamente le agradezco por su excelente conferencia. Esperamos tenerlo pronto nuevamente en otras actividades académicas que estamos programando, y siempre es un placer escucharlo, doctor Palomino Manchet. Muchas gracias a ustedes por su paciencia bíblica de soportarme en este tiempo que he expresado algunas ideas sueltas con relación al tema que hoy en día está en la cresta de la ola, cuál es el tema de las imprevisiones constitucionales y el tema del estado de emergencia. Y los felicito por su aniversario y una bendición a todos ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor, y también a todos los participantes. Muchas gracias por haber acudido a esta reunión virtual, y los invitamos para el próximo 13 de mayo a las 5:30 de la tarde, donde tendremos otra conferencia a cargo del doctor Daniel Echaíz sobre cuestionamientos de acuerdos societarios. Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes.